Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema ¿Qué es ser cristiano? Primera parte. Bienvenidos. Qué bueno verlo hoy en la casa de nuestro Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Quiero que me acompañe a Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 26. Y quiero desarrollar un tema que comenzamos hoy y duramos 2 domingos más o menos hablando de este tema. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando lo tenga me puede decir amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Pero antes de leer la escritura, quiero invitarle que donde usted está cierre sus ojos por un momento, por favor. Y vamos a orar a nuestro Señor. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu bendición que nos acompaña cada día. Oramos a ti, Señor, para que por tu palabra nos hables, para que por tu palabra nos alientes, para que por tu palabra nos edifiques. Te pedimos que tu palabra siga siendo, Señor amado, aquella que nos marca el camino, nos edifica, nos instruye, nos enseña en Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28. ¿Lo tiene? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Vuelvo y lo leo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco y me persuades a hacerme ¿qué? Cristiano. ¿Sabe? Es interesante que Agripa le diga a Pablo: por poco y me persuades a hacerme cristiano. Surge una pregunta entonces, dígale que tiene a su lado: ¿qué es ser cristiano? ¿Sabe? Cuando usted va al diccionario Webster, el diccionario Webster dice: cristiano es una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo. Cristiano es una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo. Pero hay algo que me parece interesante, y es ¿qué era lo que realmente Agripa le quería decir a Pablo? ¿Por qué ese temor de Agripa de decir por poco y me persuades a ser cristiano? Por eso tomamos herramienta vamos un poquito al texto, en que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿En qué idioma? En griego. Muy bien. Quiero leerle el pasaje en griego y quiero decirle qué fue lo que despertó mi curiosidad de qué es ser cristiano. El texto griego dice: Jode agripas proston paulon en oligome teites cristianon. Y esta es la palabra a la que me quiero centrar: poiesai. Poiesai. Poiesai es la traducción de Reina Valera de la palabra me persuades a ser. Poiesia es ¿qué? Ser. Pero mirando un poquito la expresión de la palabra poiesia, encuentro que poiesia se traduce actuar como. ¿Cómo dice? Actuar como. Entonces el texto podríamos leerlo literal, diría: en poco tiempo estás tratando de persuadirme a actuar como un cristiano. ¿A qué? A actuar. Ahí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo era el cristianismo del primer y del segundo siglo que Agripa lo desafió de tal manera? ¿De qué manera vivían los cristianos del primer y segundo siglo que Agripa le dijo: casi me pones a actuar como un cristiano? La pregunta es: ¿qué es un cristiano desde el libro de los Hechos? O desde el primer y segundo siglo. Y la conclusión a la que queremos llegar a la primera parte del sermón de hoy es si realmente nosotros somos cristianos.
desde la visión de lo que la Biblia enseña, no desde la visión cultural moderna de lo que es ser cristiano. ¿Está conmigo hasta allí? ¿Está conmigo? ¿Qué es ser cristiano? Entonces, lo primero sería decir, ¿qué no es un cristiano? Lo primero es, ¿qué no es qué? Un cristiano. ¿Qué no es un cristiano? Número uno, un cristiano no es el que hace el bien solamente. El cristiano no es el que hace el bien solamente. Si cristianismo fuera solamente hacer el bien, estaríamos reduciendo la vida cristiana simplemente a las buenas obras. Pero como usted y yo no nos hacemos cristianos por buenas obras, o no es simplemente hacer el bien. A.W. Tozer dijo, el propósito de nuestras obras no es para cambiarnos o salvarnos. El propósito de nuestras obras es la prueba del cambio que Dios ha hecho dentro del corazón del hombre. O sea que las obras son el resultado de una experiencia genuina de conversión, de una experiencia genuina de conocer a Jesús. Pero las obras o el portarme bien solamente, eso no me define como cristiano. ¿Qué no es cristiano? Cristiano no es alguien solo con valores morales elevados. Usted no entra al cielo por bueno, ni usted va al infierno por malo. Usted no entra al cielo es porque somos pecadores y hay una herencia pecaminosa y solo a través de Cristo podíamos ingresar. Entonces yo no por ser bueno voy a ir al cielo, por ser bueno me voy a llamar cristiano. Hay gente que piensa que entre más bueno sea, y si es por ser bueno, entonces mis obras sí me justificarían delante de Dios. Pero tenga presente que Pablo dijo, por lo cual eres inexcusable, o el salmista habla, no tenemos excusa delante de Dios. ¿Qué no es ser cristiano? No es cristiano solamente alguien que va a una iglesia y vive una religión. Gente piensa que por venir cada 8 días a una iglesia, por eso es cristiana. Porque vive una religión aprendida o heredada de sus padres. Y eso no es ser cristiano. Eso no es. Venir cada 8 días a la iglesia no lo convierte en cristiano. Hay gente que viene a la iglesia cada 8 días, pero peca de lunes a sábado. Entonces, ¿por venir a una iglesia somos cristianos? La iglesia es el lugar donde usted y yo nos reunimos como pueblo redimido a glorificar y a exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué más? No es cristiano solo bautizarse. Hay personas que dicen, ay, es que yo me voy a bautizar y porque soy bautizado ya soy cristiano. El bautismo es un acto de fe público donde yo estoy dando una evidencia de lo que Cristo ha hecho en mí. Pero hay gente que se bautiza, y aquí he tenido personas que llegan a decirme, pastor, es que yo quiero bautizarme, ¿me puedo volver a bautizar? ¿Por qué? Es que yo me bauticé, pero no entendía qué era el bautismo y ahora sí sé. Cuando yo me convertí hace muchos años al Señor, nosotros nos íbamos a bautizar un lunes festivo. En la iglesia en la que yo conocí al Señor, había una junta donde uno hacía un curso de bautismo y la junta le hacía un examen a uno. Si uno pasaba el examen, la junta lo dejaba bautizar. Si uno no pasaba el examen, la junta no lo dejaba bautizar. Entonces con mi amigo hicimos el examen y pasamos. Salimos ese domingo y él me dice, oiga Jesús, como mañana nos bautizamos, desde mañana cambiamos. Hoy peguémonos la última borrachera. Yo le dije que no. Le aclaro el final de la historia. Pero él dijo, yo hoy me la pego y el lunes voy y me bautizo, y al bautizarme entonces ya voy a ser cristiano. Y cambio. El bautismo no me hace cristiano porque el bautismo no cambia a nadie. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces, eso no es cristiano. O sea, usted no es cristiano solamente por decirme bauticé, usted no es cristiano solo porque viene a la iglesia, usted no es cristiano solo porque tiene una moral alta, usted no es cristiano porque hace el bien a la gente. Eso no es la raíz de lo que es ser un cristiano. Pero Agripa le dice a Pablo, por poco y me convences, me haces hacerme como un cristiano. Entonces la pregunta es, ¿qué es un cristiano? ¿Y qué visión tenía Agripa de lo que era un cristiano en la iglesia de Hechos? Hechos capítulo 11, versículo 26. Quiero que vaya conmigo hasta allá, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 26. Acuérdese que nuestra premisa es la palabra poiesai, que es actuar. Habla de un estilo, una manera
en que vive. ¿Está con Hechos 11:26? Miren lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 11, versículo 26. Se lo quiero leer, sígame en su Biblia, por favor. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué otra parte de la Biblia usted escucha la palabra cristiano? En Hechos 11, en Hechos 26 y en Primera de Pedro. Son los únicos 3 textos que habla de cristiano. ¿En qué contexto la Biblia desarrolla el término cristiano? La iglesia o la iglesia naciente, antes de ser llamada cristiana, se conocían como los judíos o la iglesia que seguía al Nazareno. Entonces a los cristianos le decían, miren los seguidores del Nazareno. Pero de una manera despectiva o burlesca surge el nombre de cristianos. Lo mismo en Hechos 26 y lo mismo en Primera de Pedro 4. Así que cuando la Biblia habla de cristianos, en el contexto de las 3 palabras que le digo, habla bajo una imagen de persecución, de burla, de oposición o de sufrimiento. Y es interesante que la Biblia me está marcando el camino de qué va a ser el cristianismo. ¿De qué implica caminar como Jesús? Porque el contexto de las 3 palabras es lo que le digo: sufrimiento, persecución, burla, oposición. Entonces, ¿qué visión tenía Agripa de lo que era un cristiano? Empezó la persecución de la iglesia del primer siglo, segundo siglo. Empezaron a perseguir a la iglesia o a la secta que empezaba a alzarse como judíos. Ahora seguidores de Cristo ya no solamente eran nazarenos que seguían al nazareno, sino eran una secta, un grupo fuerte religioso. Empiezan a llamarlos cristianos y empieza a haber una persecución. Entonces se evidencia el símbolo que históricamente ha ejemplificado a los cristianos. ¿Cuál es el símbolo que ejemplifica o que refleja que uno es cristiano? Que uno lo pone en el carro, uno lo pone en manillas. ¿Cierto? Es lo que todo el mundo, usted ve gente que en el carro lo pegan, en las manillas lo tienen, en camisetas. Y hay gente que, yo he visto gente que tiene el pescado en el carro y uno le dice, Dios mío, maneja como una pantera, debería tener otra vaina ahí, pero no, eso que da mal testimonio. Pero la gente dice eso es ser cristiano. ¿Por qué no pensamos que son ciertas imágenes las que nos identifican? Pero ¿de dónde sale el pez? La iglesia es perseguida. Caminito, ven, hazme un fa. La iglesia es perseguida. Yo soy cristiano. Camilo es cristiano, pero no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque todos ustedes nos están persiguiendo. Entonces yo me sentaba en una pileta y veía a Camilo y yo con mi pie hacía medio pez. ¿Sí? ¿Sí saben cómo es el pez? Sí. Eso, 2 semicírculos gracias. Entonces yo hacía medio pez. Si Camilo era cristiano, ¿él qué hacía? Completaba el pez. Entonces yo ya sabía que él era cristiano y podía comunicarme con él. Por eso es que nosotros heredamos la tradición del pescado, porque era el símbolo de la iglesia perseguida y primitiva. Pero es curioso algo, gracias Camilo por la ayuda, no lo hubiera hecho sin ti. Pero es curioso que ¿qué es el pescado? ¿Cuántos de los que están acá hicieron acrósticos alguna vez en su vida? ¿Quién sabe qué es un acróstico? Levanten la mano el que no sabe qué es acróstico. Están enamorados. Yo esperaba que los casados levantaran la mano de una. O sea, un acróstico, un ejemplo, digamos, un acróstico era cuando se tomaban las iniciales del nombre de una persona y se hacían frases de amor, ¿sí? Entonces, si era Patricia, yo le ponía, bueno, lo que le pusiera. Porque es que eso es de pensarlo, de meditarlo, de inspirarse. Pero entonces con la P, con la A, con la T, iban frases de amor. ¿Sí me va a entender? Eso es un acróstico. Es interesante, y es para que usted me entienda el concepto del cristianismo primer siglo, que en griego la palabra ictus es la palabra pez. Entonces cuando ellos hacían el pez, el ictus, que es la palabra griega para pez, es un acróstico de 5 palabras. Y son 5 palabras que significan Jesucristo, Dios, Hijo, Salvador. Así que cuando alguien hacía el pescado, lo que estaba diciendo es que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es mi Salvador. Era un concepto doctrinal claro de qué implicaba ser cristiano.
Así que cuando Pablo le dice a Agripa, y Agripa le dice, por poco y me persuades a ser cristiano, ¿quiénes eran los cristianos entonces del primer y segundo siglo? ¿A quiénes se le llamaron cristianos? Mire, número uno, se le llamaron cristianos a hombres que salieron huyendo de su nación por la persecución de su fe, pero que no negaron a Jesús. Yo hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí están amenazados de muerte por ser cristianos? ¿Alguno? Pero el problema de la vida es que yo digo, tengo un problema, ¿y por qué haces eso, Señor? ¿Por qué en contra mía? No tengo para un recibo, ¿por qué, Señor? No me sale trabajo, ¿por qué, Señor? Tengo problemas en la casa, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos amenazados de muerte? Cristianos era un grupo de hombres y mujeres que estaban a punto de perder su vida, pero dijeron, no negamos nuestra fe. Usted tiene un problema con sus hijos y culpa al Señor. Usted tiene un problema diario y culpa al Señor. Y debilitamos nuestra fe y no queremos volver. Y dejamos de orar y dejamos de leer la Biblia. Dejamos de venir a la iglesia. Dígale al que tiene a su lado, siempre habrá problemas. Dígale al que tiene atrás suyo, siempre habrá problemas. Dígale, nuestro pago está en lo eterno. ¿Quiénes eran? Agripa decía, son aquellos hombres que salen huyendo por la persecución, pero que no niegan su fe. Cristianos eran hombres que predicaban a los griegos a pesar de ser una iglesia judía, que no les importaba el concepto racial, que no les importaba el problema que había entre el odio, entre la conquista, entre no nos mezclamos con ellos. A aquellos hombres del primer siglo les importaba era que la gente conociera que Jesucristo era el Señor. Pero hoy en día nosotros solo predicamos a conveniencia. Pero la iglesia del primer siglo era una iglesia, hermano, que predicaron a griegos a pesar de ser judíos. Eso tiene una implicación cultural. ¿A quiénes llamaron cristianos? A hombres que causaron alboroto por su predicación. Su predicación cambió, hermanos. Llegó a Asia, llegó a África, llegó a Europa. Y no había redes sociales. Usted hoy en día publica algo y tiene 50, 20, 30 me gustas en nada de tiempo. Pero eran hombres, hermano, que alborotaron con su predicación y generaron un avivamiento. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el avivamiento. Porque para nosotros el avivamiento es ver iglesias llenas. Pero históricamente eso no es avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es cuando en una nación hay transformación política, social, educativa, cultural, y todo esto fundamentado e impactado en que el evangelio está haciendo transformación social. ¿Qué sería avivamiento en esta nación? Que usted fuera diferente en su trabajo, que usted fuera diferente como padre, que usted fuera diferente como madre, que usted fuera diferente como hijo, que usted reflejara realmente que sigue a Cristo por encima de lo que se le presente y que su ejemplo impactara a otros y que esos otros por su ejemplo empezaran a seguir a Jesús. Eso haría un avivamiento, hermano, social. Eso era la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que causaron alboroto por su predicación. ¿A usted por qué lo conocen en su trabajo? ¿A usted por qué lo conocen en su barrio? ¿A usted por qué lo conoce su familia? ¿Por cristiano? ¿Por problemático? ¿Por mentiroso? ¿Por alcahueta? ¿Por qué lo conocen? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Amén. Amén, ayayay, dígame algo que... Y si no es para usted, eche lo que a alguien le cae. ¿A quién más llamaban cristianos, hermano? A hombres que aprueban lo que Cristo aprueba, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y que le siguen. A hombres que aprueban lo que Cristo aprueba. A hombres que se niegan a sí mismos, que son capaces de perder su vida por seguir a Jesús, que toman su cruz y que le siguen. Por eso Agripa entendía que hacerse cristiano no era una moda, no era una religión llena de promesas baratas, que hacerse cristiano era una implicación de vida, de entregarlo todo por el que lo entregó todo por mí. ¿Está conmigo hasta ahí? Eso era
lo que Agripa visualizaba de ser cristiano. Así que la pregunta es, ¿realmente nosotros somos cristianos? ¿Realmente nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir dignifica y glorifica al Señor? La Escritura da un claro ejemplo que los apóstoles siguieron a Cristo porque reconocieron que Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Usted no puede decir que es cristiano, hermano, si no ha tenido una experiencia genuina de conversión. Hay un gran problema cuando hablamos de cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, hay mucha gente que sigue a Cristo, pero al margen de una figura histórica. Y en la academia se habla del Jesús histórico. ¿Quién es el Jesús histórico? Cuando uno va a entrar a estudiar al Jesús histórico, se estudia de un hombre que vivió, que existió, que dejó una enseñanza, pero que fue un hombre que marcó una historia. El problema de tener una concepción de Jesús histórico es que hace del cristianismo una cultura. Y el cristianismo no es una cultura. Dígale al que tiene a su lado, ser cristiano no es cultural. Dígale al que tiene atrás suyo, ser cristiano no es cultural. ¿Cuál es el problema de hacer del cristianismo una cultura que se cae en la religiosidad? Y la religiosidad es lo que me hace venir cada 8 días a la iglesia a apaciguar mi conciencia, pero a seguir una vida como si no conociera al Señor. Hay un autor, un teólogo presbiteriano que se llama Donald Gray. Y Donald Gray, en uno de sus libros, estaba mirando esta semana, hay un capítulo de su libro que se llama La Guerra Invisible. Y quiero leerle algo que plantea este teólogo Donald Gray en su libro. Él dice lo siguiente: la cruz a través de la tumba abierta describe, Donald Gray, cómo luciría una ciudad controlada por Satanás. Cuando yo estaba leyendo el libro y encuentro ese título, y cuando Donald Gray dice que él va a ejemplificar cómo sería una ciudad controlada por Satanás, lo primero que viene a mi cabeza es caos, desorden, muerte, violaciones, perversidad y maldad por todo lado. Pero me encuentro con una sorpresa cuando empiezo a leer. Dice, y lo anoté textual: ciudad controlada por Satanás. Donald Gray dice: todos los bares estarán cerrados. Donald Gray: todos los bares estarán cerrados. La pornografía estaría desterrada. Las calles serían pulcras, repletas de peatones sonrientes. No habría groserías. Los niños dirían sí señor y no señora. Las iglesias estarían llenas todos los domingos, pero Cristo no sería predicado. Wow, dije yo. Es un espejismo. Si Cristo no es predicado y si Cristo no es enseñado, no se puede hablar de cristianismo genuino. ¿Está conmigo? Dígale que tiene a su lado, sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Y Pablo necesitaba que Agripa entendiera eso. No importa su posición política, no importa su tendencia política, debe entender que Cristo debe ser el Señor de la vida. La pregunta es, ¿qué implica o qué quiere decir que Cristo sea el Señor de la vida? A veces el término Señor es mucho más que un título que se le ha designado desde la cristología o la soteriología a Jesús. ¿Qué implica el término Señor? Filipenses 2, 9 al 11, quiero leérselo. Dice, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo lo que está en el cielo y todo en la tierra se postre y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es Señor? Quiero leer un comentario de Perman. Perman dice, Señor, en realidad esta palabra no solo es usada para referirse a lo que Jesús hace. Perman es un teólogo que le recomiendo, sino para dar a saber lo que Jesús es. No lo que hace solamente, sino lo que Jesús es. Él es y será siempre el que gobierna
el soberano de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra. Así que, si va a aplaudir, le aplauda al Señor. Déjeme decirle algo. Si hay algo en su vida que usted intenta esconder de Cristo, Cristo no es su Señor. Si hay algo en su corazón que usted intenta no obedecer a Cristo, Cristo no es su Señor. Porque es que Señor es someterse, su voluntad y mi voluntad. Sus deseos y mis deseos se someten al señorío de Cristo. Por eso es que usted debe ser hoy consciente, si hay algo en su corazón que usted esconde, usted no es o no está permitiendo que Cristo sea el Señor pleno de su vida. Si hay algo allí que usted tiene guardado, que usted esconde, que sabe que le cuesta, entonces reevalúe qué tan creyente puede ser. Entienda algo, hermano. El cristianismo es el resultado de una experiencia profunda con Jesús. Y voy a decir algo y espero no lo tome a mal, pero el cristianismo no es el resultado de una oración que usted repita. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántos de los que estamos aquí hicimos la oración del penitente? ¿Sí saben de qué oración les hablo? Bueno, los que están en esta congregación no, porque no la hacemos, pero usted hizo, cuando usted lo llaman y dice, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, la oración de fe, que es una oración aprendida históricamente, pero yo tenía un problema con eso. Yo prediqué muchos años en una iglesia donde cada 8 días pasaba el mismo. Entonces el domingo le decíamos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y él pasaba el domingo. El siguiente domingo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasaba el mismo. El siguiente domingo, ¿quién quiere recibir? Y pasaba el mismo. Entonces yo decía, ¿cómo así? Se convierte el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado se desconvierte. Y vuelve y se convierte el domingo. Porque es que a veces hemos sumado que con una oración es suficiente. Ahora no estoy diciendo si usted la hizo no es cristiano, no. Si no la hizo tampoco no. Su cristianismo no está fundamentado en una oración de fe. Su cristianismo está fundamentado en la experiencia transformacional que da conocer a Jesús como Señor de mi vida. Y cuando Jesús es el Señor de mi vida, mis deseos y mis voluntades cambian. ¿Por qué? Por lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. Por eso no es que yo hago esto por el Señor. No, Dios no necesita que usted y yo hagamos algo por Él. La obra comienza en nosotros y a través de nosotros, que es la experiencia de salvación que todo creyente debe tener. Por eso la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la palabra hijo que emplea el apóstol Juan es esa palabra de que Dios nos tuvo desde sus entrañas. Y la única manera de entender eso es nacer de nuevo. Por eso en Juan 3 se habla del nuevo nacimiento. Así que si usted no es de los que ha rendido su voluntad, sus emociones y su vida entera a Cristo, usted puede venir a una iglesia, pero no sé qué tan cristiano sea. ¿Me estoy dando a entender? Porque si Cristo es el Señor de mi vida, Él gobierna todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que hago. El pastor Sugel dice, alguien que ha sido salvo experimenta 3 etapas: culpa, gracia y gratitud. Culpa, gracia y ¿qué? Gratitud. Culpa, ¿por qué? Diría alguien. Génesis capítulo número 3, quiero que vaya conmigo hasta allá. Génesis capítulo 3 nos da un cuadro de la evidencia de lo que es una conciencia culpable. Génesis capítulo número 3, quiero que vaya conmigo hasta allá. ¿Cuántos han leído el relato bíblico? ¿En dónde nos sitúa el pasaje? Adán y Eva pecan. ¿Sí es así o no? ¿Cuántos saben que Adán y Eva pecaron? Los veo con cara, ¿cómo así? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Que no me enteré. Adán y Eva pecaron. Dice el texto, entonces, que ellos fallan al Señor y empiezan luego a entrar en una serie de diálogos. Y me encanta, y esto lo tomo de un autor que cita sobre lo que es una conciencia culpable. Quiero conmigo capítulo 3, versículo número 7, la primera parte. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos.
7a. En Génesis 3, 7a. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Quiero hablarle cuál es el tema, la evidencia de una conciencia culpable. Número 1, el término abrir los ojos es una palabra hebrea que vuelve y se usa en Génesis más adelante y es iluminación repentina. Es la persona que no ve pero de un momento empieza a ver. Como cuando el texto bíblico me narra que está, se me escapa el nombre, Ismael, la mamá está muriendo de hambre y dice que ella no veía nada, estaba llorando porque el niño tenía hambre y ella de un momento a otro vio y encontró al pie de un pozo para darle de comer al niño. Es ese término, iluminación repentina, algo que no se veía y se empieza a ver. ¿Qué es lo curioso de este pasaje y por qué queremos hablar de la culpabilidad? La serpiente le dice algo a Adán y Eva: coman del fruto y serán como ¿quién? Pregunta, ¿cuántos han leído el relato? ¿Son como Dios? ¿Qué es lo que experimentan Adán y Eva? Cuando usted lee el relato bíblico, dice que experimentan un horrible sentimiento de culpa que los hace temer a Dios. La culpa es eso que no me permite sentirme tan bueno para acercarme a Dios, que piensa que lo que he hecho es tan malo que Dios no me puede perdonar. Adán y Eva pecan. La mayoría de escritores o teólogos llegan a la conclusión que la desnudez en el contexto de la Biblia siempre va a ser la alusión a conciencia o a culpabilidad. Por eso el texto dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no. Antes estaban en un estado donde no sentían pecado, por eso no tenían culpa. Pero la culpa es el resultado del pecado en el corazón del hombre. Luego mire lo que sigue diciendo el texto. Segundo, ahí mismo capítulo 3, versículo 7b. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue la reacción frente a la culpa que tuvieron? Esconderse, tomar hojas y hacerse ¿qué? Delantales. ¿Cuál es la tentativa del hombre por naturaleza? El hombre por naturaleza siempre busca encubrir su pecado o su desnudez. Y el cuadro es un hermoso ejemplo de cómo el hombre trata de cubrir su pecado. Cómo el hombre trata de arreglar las cosas. Cómo el hombre trata de justificarse delante de Dios. Cómo el hombre trata de decir es que. Pero mire lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunta, ¿acaso no estaban vestidos? ¿Y entonces por qué Dios los tuvo que vestir? ¿Porque lo que tenían no estaba a la moda? ¿Por qué Dios los viste? Porque solamente, exclusivamente, únicamente Dios tiene la capacidad de cubrir el pecado del hombre. Ellos vinieron con unas vestiduras. Pensaron que podían tapar su culpa y su pecado. Y Dios les dijo, no. Ustedes no pueden tapar su culpa. Ustedes no pueden tapar su pecado. Solamente Dios toma la iniciativa y cubre la desnudez y tapa el pecado del hombre. Por eso el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso el hombre necesita la intervención de Dios en su vida. Porque su culpa no lo deja reconocer su condición. Luego mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Me gusta mucho algo que dice Perman de este pasaje. Perman dice, el hombre culpable por instinto trata de ocultarse de Dios y trata de huir de Él. El hombre culpable por instinto trata de ocultarse de Dios, y es lo que vemos hoy en día. Estamos en la época de la posmodernidad, y hoy en día el hombre moderno trata de ocultarse y de no reconocer que Dios está presente en la historia del hombre. Por eso se esconden a través de las banalidades que ofrece el mundo, y muchas veces nosotros como iglesia caemos en todo esto.
El ser humano, por naturaleza culpable, trata de ocultarse de Dios y huir de Él. Una conciencia culpable, hermano, está caracterizada por eso. Se autojustifica, rechaza la intervención de Dios, huye de Dios. Alguien que ha hecho a Jesús Señor de su vida, lo primero que ha hecho es sentir culpa por su pecado. Si usted es de los que peca y no le duele, tiene un serio problema. Tiene un serio problema. Me gusta mucho una frase de Charles Spurgeon. Spurgeon dijo: puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. O está Cristo o no está Cristo. ¿Está conmigo? Dígale que tiene a su lado, pero a medias tintas no se puede. Dígale que tiene atrás suyo, a medias tintas no se puede. Alguien que ha vivido, hermano, o ha experimentado el nacer de nuevo, primero experimenta la culpa. Y claro que seguimos pecando. ¿O quién de los que está aquí esta semana no ha pecado? Levánteme la mano el que no ha pecado. Levánteme la mano el que le ha fallado al Señor. La cuestión es cuál es su actitud cuando le falla al Señor. ¿Venir cual religioso a apaciguar su conciencia? ¿O cuando usted le falla al Señor, realmente tiene un genuino arrepentimiento, que es el resultado de sentirse culpable? Creo que debemos reevaluarnos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y si realmente somos como aquellos creyentes del primer siglo que entendieron que era hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.